Muy, pero muy buenas noches. Un gran saludo, un abrazo fraterno para todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos 5 días, ya con el día de hoy, de esta cuarta temporada de nuestras noches de teología y espiritualidad. Me da muchísimo gusto poder saludarlos y poder encontrarlos. Hoy quiero, como es la última noche de esta temporada, desde ya agradecerle a todos los que han estado acompañándonos, de manera especial a quienes han estado como partners, como aliados estratégicos de esta cuarta temporada. Agradecerle primero que todo a la revista Rayo de Luz en la República Dominicana. Agradecerle a la Renovación Carismática Católica de Honduras, que ayer nos hizo presencia con el asesor nacional, el padre Víctor. Agradecerle al canal Jesús TV, allá en la bella Guatemala. También agradecer de corazón a los hermanos del Ministerio Kairos, especialmente a Carlos Loaiza, allá en Lima, Perú. Agradecerle a la misión Aguas Claras y a AC Play, estos portales de evangelización tan importantes de Argentina. Y por supuesto, hoy agradecer de manera muy, muy especial a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad Minuto de Dios, la Uniminuto en Colombia, que nos ha acompañado desde hace ya unas temporadas con su aval y su respaldo académico. Para nosotros es un honor, es una alegría poder contar con estos representantes de iglesia, estas instituciones en este tiempo que estamos viviendo. Y agradecerles, por supuesto, a todos ustedes, a los que nos acompañan en directo y a los que se unen también de forma diferida, asincrónica, en el horario que puedan a lo largo de estos días. Pues gracias a todos. Hoy tengo que darles esta noticia. Desafortunadamente, nuestro querido amigo Pablo Martínez no puede acompañarnos. Hace 2 horas y media me mandó un audio diciéndome que su señor padre estaba hospitalizado, que había tenido una pequeña complicación y que no podría escaparse de allá porque él tiene que atender a su papá, acompañarlo, le corresponde esta noche estar con él y yo por supuesto le dije que estábamos agradecidos porque de corazón había estado disponible para acompañarnos y que entendíamos que estas cosas pueden suceder, que lo acompañábamos con nuestra oración, pero inmediatamente pude llamar a, sin duda, el mejor cantautor de música católica que tiene el hermano país de Ecuador, y con esa gran generosidad y gran cariño que siempre lo ha caracterizado, nos acompañará en el cierre de esta noche, seguramente para tener un momento magistral, nuestro querido Juan Pablo Alvarado. Así que, sin más, yo quiero darle la bienvenida y saludar a nuestro formador de hoy, a nuestro querido amigo, el padre Fidel Oñoro, que se encuentra en Ciudad de México, haciendo parte de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y que hoy ha sacado también de su tiempo para acompañarnos. Querido Fidel, buenas noches. Muy buenas noches, Pacho, y muy buenas noches a todos los que están conectados. Pues vamos a orar por el Padre Fidel para que el Señor, como siempre, nos hable a través de él y que nosotros podamos estar atentos a escuchar su voz. Padre bueno, queremos darte gracias en esta noche por esta cuarta temporada que hoy está llegando a su cierre. Gracias por cada una de las instituciones, pero especialmente de los amigos, de los hermanos que están detrás de esas instituciones que nos han acompañado en esta cuarta temporada. Gracias por cada una de las personas que han estado y estarán reproduciendo y participando y viendo este espacio de formación y de profundización espiritual que hemos construido conjuntamente. Gracias hoy de manera especial por la vida de nuestro querido padre Fidel Oñoro. Gracias por su familia allá en el norte de Colombia. Gracias por su congregación, la comunidad de los padres eudistas. Gracias por su servicio como decano en la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Gracias por el bien que le hace a la iglesia
a través de su ministerio presbiteral y a través de su carisma de la enseñanza, de la formación, del acompañamiento. Gracias, porque estoy seguro que hoy nos vas a hablar. Estoy seguro que hoy nos introducirás en tu corazón una vez más a través del querido Padre Fidel. Desde ya te pido que bendigas también a Juan Pablo, que nos acompañará esta noche con la oración cantada. Y te doy gracias porque estoy seguro que hoy podremos decir una vez más, sintiéndolo más cerca, venga a nosotros tu reino, que eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Nos ponemos al amparo de tu abrigo, Señor, para que tu palabra transforme nuestra tierra y nos lleve a dar fruto para que la gente alrededor nuestro se encuentre contigo, que eres digno de gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Querido Fidel, gracias y ahí estamos todos atentos para escucharte. Muchas gracias, estimado Pacho. Gracias por esa preciosa oración. Yo quisiera, como esta noche es una noche no solo de estudio bíblico, por eso se llama de teología y espiritualidad, eh, es también una noche de oración, o al menos nuestro tema, que es fundamentalmente bíblico, va a tener una orientación también oracional. Me ha parecido bien comenzar, aun cuando lo acabamos de hacer, Pacho, que retomar una oración que no es mía, una oración que escribió hace algunos años un obispo italiano, el cardenal Carlo Maria Martini, y que tiene que ver mucho con lo que en esta noche trabajamos. Enciende en nosotros el fuego, oh Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros aquel mismo fuego que ardía en el corazón de Cristo, cuando Él hablaba del reino de Dios. Que este fuego se nos comunique, así como se les comunicó a los discípulos de Maús. No permitas que nos perdamos en medio de la multitud de las palabras que pronunciamos, sino que busquemos siempre aquel fuego que inflama nuestros corazones y que nos transmites también en la escucha de la santa palabra. Solo tú, Espíritu Santo, puedes encender en nosotros este fuego del reino. En tus manos confiamos nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestros corazones a veces apagados. Danos, Espíritu Santo, comprender el misterio de la vida de Jesús, el proclamador del reino, el que fue el reino en persona. Danos el conocimiento de Él para ser partícipes de su sufrimiento, de su gloria y de su reinado. Amén. Bueno, es una oración del cardenal Carlo Maria Martini que recoge muchas de las ideas que vamos ahora, en forma de oración, las ideas que ahora vamos a desarrollar. Nos ocupa en esta noche una petición del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que pedimos cuando nosotros suplicamos, venga a nosotros tu reino? Es lo que en esta noche quisiera exponer. Se trata de una oración que va a ocupar un lugar muy importante en el tiempo del Adviento que vamos a empezar desde mañana en la tarde. El tiempo del Adviento es el tiempo del venga a nosotros tu reino. Es el tiempo del ven Señor Jesús. Lo hemos declinado o conjugado desde diversos aspectos a lo largo de esta semana. Pero hay una fórmula que es oracional, que dispone el interior para suplicar y para acoger esta venida del Señor a nuestra historia, a cada una de nuestras vidas. La recitamos con frecuencia, todos los días, varias veces al día. Venga a nosotros tu reino. Se trata de una súplica que proviene del corazón de Cristo, del corazón orante de Jesús. La oración que conocemos como el Padre Nuestro, por su primera expresión, era la oración distintiva del Señor.
y Él se la comunicó, se la transmitió, se la infundió a sus discípulos. Y no solamente hay un impulso oracional que transita por esta súplica fundamental, sino que también allí encontramos un registro de revelación. Dios en esta oración se revela como papá. Es la paternidad de Dios en acción. Cuando Jesús dice, venga a nosotros tu reino, cuando se dirige a su Padre de esta manera, nos regala esta misma paternidad, porque Él es hijo, Él es un Dios hijo. Nos transmite una relación feliz con el papá. Una relación feliz con un papá nos hace felices, nos permite construir el mundo de otra manera. Y no importa si hemos tenido en la tierra los mejores papás del mundo, o si por desgracia no fue así. Nosotros, todos nosotros, tenemos un papá. Y esto es lo primero que Jesús nos comunica. Y la oración, venga a nosotros tu reino, tiene que ver con esto. Es la experiencia plena de la revelación de Dios como papá, que entra a fondo en nuestras vidas. Por razones de tiempo, no vamos a abordar en esta noche la oración del Padre Nuestro completo. Lo merecería. Ya en otra ocasión lo haremos. Un buen estudio del Padre Nuestro. Vamos a concentrarnos solamente en una petición, la que tiene que ver con el Adviento. La oración del Padre Nuestro, recordémoslo, la tenemos en dos versiones en los Evangelios, en Mateo y en Lucas. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. En sustancia, las dos versiones nos transmiten lo mismo. Si bien hay diferencias en el contexto en el que Jesús pronuncia esta oración, diferencias en el número de peticiones y en alguna palabrita. Eso en este momento es secundario. Lo importante es que Jesús se ocupó de transmitirle a los discípulos su profunda experiencia del Padre y la comunicó invitando a suplicar que su reino venga plenamente a nosotros. Recibimos la venida del Señor, y eso es el Adviento, en un clima oracional, en el mismo clima oracional que nos comunicó Jesús. Por eso el Padre Nuestro es un diálogo con Dios, un diálogo que apunta a un abandono, a un gesto de abandono en los brazos del Padre. Un Padre que no desilusiona nunca las expectativas de sus hijos, que se arrojan en sus brazos con absoluta confianza. En la versión de Mateo, con permiso, una gotica de agua. En la versión de Mateo, Jesús educaba a los discípulos dentro del llamado Sermón de la Montaña. En la versión de Lucas, se dice que los discípulos le pidieron a Jesús, lo fueron a buscar para pedirles que les entregara una fórmula identitaria, una oración que dejara ver que ellos eran diferentes de los demás. Lo más importante, repito, y lo digo como primera afirmación en esta enseñanza, es que se trata de una oración que nos abre al descubrimiento y a la contemplación del rostro de Dios. Ese es el Dios del reino, un Dios por descubrir, un Dios por experimentar,
un Dios con rostro de Padre, un Dios que apasiona a Jesús, el Dios que obra en la persona de Jesús. En la petición, venga a nosotros tu reino, la palabra central, antes que el imperativo de la súplica venga, la palabra central es la palabra reino. El martes pasado, nuestro querido amigo el Padre Mario nos explicaba qué es esto del reino de Dios. Hoy lo abordamos en forma de oración. Sin embargo, es importante retomar qué significa la palabra reino, reino de Dios. Es un concepto problemático. Y cuando digo problemático, no me refiero a que sea difícil de entender. Me refiero a que tiene acepciones, tiene matices que nos pueden confundir. En el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta el narrador de Lucas que Jesús, después de resucitar, se le apareció durante 40 días a sus discípulos. Es como si el primer curso hubiera fracasado, como que todos hubieran perdido el examen. En 40 días Jesús les hace el curso remedial. En 40 días vemos cómo comienza de nuevo, retoma lo fundamental, les habla de sí mismo. Y se esperaría que la cabeza de los discípulos ya fuera más dócil, más abierta, estuviera en sintonía con el Maestro. Pero no era así. Después de este curso especializado, el Maestro sube al cielo. Pero instantes antes de subir, los discípulos le preguntan al Maestro, miremos lo que pasa. Le preguntan, Señor, ¿es en este tiempo en el que reconstituirás el reino de Israel? Miren la pregunta. Señor, es ahora cuando tú vas a reconstituir el reino de Israel. Es una pregunta que muestra que no han entendido. La hacen después que han visto todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho y de lo cual ellos son testigos. Es una pregunta que hacen después de ver al Señor resucitado, de compartir con Él, de escuchar su enseñanza, de comer con el resucitado todos los días. Pero los discípulos todavía están pegados en un mismo punto, el reino. El reino. Miren lo importante que es el tema y también lo fácil que se puede tergiversar. Es ahora cuando vas a instaurar el reino. Ellos todavía están deseando el reino. ¿Pero cuál reino? Están esperando un reino de carácter militar, de carácter civil, una monarquía, un territorio político y económico controlado por Jesús, un nuevo sistema político. Es como si Jesús no les hubiera hablado del asunto, cuando no hizo otra cosa que explicarlo. Y parto, mis queridos amigos, el libro de los Hechos con esta citación, porque ese es el gran problema. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué idea tenemos del reino? ¿Qué es lo que realmente estamos suplicando que venga? Podemos ver que los discípulos tuvieron todo el tiempo, hasta el final, muy arraigada la esperanza de un reino. No solo el pueblo hebreo en general, sino este grupo de hebreos convertidos en discípulos de Jesús esperaban el reino. Vamos a aclarar el asunto. ¿Qué idea tenían los discípulos?
que Jesús intenta corregir. ¿Qué es el reino? Para que sepamos lo que vamos a pedir en este Adviento. La palabra reino nos remite a una página fundamental, vámonos ahora al Antiguo Testamento, para reconstruir, nos remite a una página fundamental de la Biblia, que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Qué ocurre en este momento de la historia de Israel? Estamos en un tiempo en el que el pueblo ya ha salido de Egipto, ya ha entrado a la tierra. Este es el tiempo de los jueces y el tiempo de profetas, jueces como Samuel. Y nos situamos en la localidad de Silo, en plena montaña de la Samaria. El pueblo era gobernado primero por un grupo de sacerdotes, con el sacerdote Elí a la cabeza, rector del santuario de Silo, y también por Samuel y sus hijos, a los que se les llama jueces. Y llega un momento en el que la gente viene donde Samuel para decirle: queremos un rey. Atención con esto. El pueblo en Silo rodea al profeta Samuel para hacerle esta súplica: queremos un rey. ¿Y cómo reacciona el profeta Samuel? ¿Cómo reacciona Dios? Porque el profeta era la boca de Dios. Un profeta siempre está en una relación muy estrecha con Dios. Y entonces el profeta Samuel le lleva la razón a Dios y le dice: mira, Señor, están pidiendo un rey. Y Dios le responde a Samuel: mira, Samuel, no te preocupes, porque esta petición de la gente de tener un rey es una señal más de que la tienen contra mí. La tienen contra mí. Me quieren dar golpe de estado, diríamos hoy. El rey soy yo, ¿por qué piden un rey? En el capítulo 40, versículo 34 del libro del Éxodo, en medio del camino del desierto, Dios había bajado de la altura la nube luminosa que acompañaba al pueblo durante el día y la columna de fuego que era durante la noche. En el caminar del desierto, Dios había descendido para inhabitar la tienda del encuentro, la tienda de las citas divinas. Y esto se llama en hebreo la Shekinah. Shekinah, Shahan en hebreo es habitar. Dios desciende y habita. Y desde este momento, Dios se convierte en el rey que orienta a su pueblo. No es Moisés el que dirige, es Dios el que dirige. Y no solo a través de las razones dadas a través de Moisés, como hizo desde el principio, sino él en persona, involucrado en medio de su pueblo para dirigirlo hacia la tierra, para gobernarlo, para ocuparse de su pueblo. Esto el pueblo lo sabía. Y esta es la razón por la cual Israel no tenía un gobierno, no tenía una monarquía, no era un estado propiamente tal. Porque por este principio, esta experiencia fundante, vivida en el desierto, Israel no era paragonable, comparable a los demás pueblos circunvecinos, como los egipcios que tenían un faraón, o los pueblos de la Mesopotamia, o los pueblos de la Turquía, los antiguos hititas u otros. Israel era un pueblo diferente, porque Yahvé era su Dios. En los Salmos, ellos ya proclamaban: Yahvé reina, la tierra goza. Por eso le sonó tan mal, le supo tan mal al profeta Samuel, que la gente pidiera: colócanos un rey, nómbranos un rey. Y cuando le lleva la razón a Dios, Dios le dice: mira,
El asunto no es contra ti, no es contra tu autoridad de profeta o de juez, porque la tenía. Samuel era muy respetado por el pueblo. Es contra mí, dice el Señor. Se están contraponiendo a mi reinado. ¿Y por qué el pueblo quería un rey? Porque querían ser como los demás pueblos. Estaban antojados, veían lo que pasaba en los pueblos vecinos, nosotros queremos también. Pero ellos no saben lo que significa tener un rey. Y esto es lo que el Señor les va a mandar a decir a través de Samuel. Ustedes no saben en la que se están metiendo. Primero, tener un reino, organizar una monarquía, implica tener un ejército para defenderse. Claro, un Estado necesita un estamento militar, de policía y de militares, para defenderse de los enemigos y para poner orden en la casa. Ajá, ¿y de dónde lo van a sacar? Y entonces le dice, mire, cuando nombren un rey, él va a tener que reclutar y tomará a sus hijos que están en edad de pagar servicio militar. Se refiere a los de aproximadamente 20 años. Los que precisamente están con el vigor para trabajar en el campo. Los tomará de una economía de paz, que es la agricultura, y los meterá en una economía de guerra, que es la militar. Además, que no se regresaba vivo, o al menos no siempre se regresaba sano de una guerra. Y el Señor les dice, miren en la que se van a meter. El profeta lleva la razón y le dice, miren lo que Dios le manda a decir, ¿todavía quieren un rey? Y el pueblo dice, sí, queremos un rey. Y entonces el profeta Samuel pasa al segundo punto. Y si esto les parece poco, sepan que las primicias de los cultivos de la tierra no van a ser para ustedes, sino para pagar impuestos. Ustedes se van a quedar con lo que venga, con lo que se produzca después. Las primicias son para el rey, porque hay que sostener la corte. En aquel tiempo era así. Había que sostener el Estado, había que sostener también el estamento de gobierno, había que sostenerlo. ¿De dónde salía la plata de los gobiernos? Pues de la gente. Ustedes van a resultar trabajando para sostener gobiernos. Y resulta que al pagar las primicias, si hay una sequía, ustedes se van a quedar con hambre, porque lo poco que saquen de la tierra será para pagar deudas y para pagar impuestos. Bueno, ¿y qué pasa con las hijas? Le dice el profeta Samuel. ¿A ustedes les parece bonito que el rey tome a las hijas de ustedes para panaderas, para perfumistas? Además, aquí Samuel insinuó algo que era bien conocido en el mundo antiguo. En las antiguas monarquías se hacían festines de gobierno. Bueno, con los de la corte, no era para todo el mundo, era para los de la alta. Y en esos grandes banquetes tomaban a las chicas para divertirse. Bueno, el profeta Samuel le advierte esto al pueblo. Y el pueblo, primer libro de Samuel, capítulo 8, recomiendo que lo lean, le insiste al profeta, sí, a pesar de eso, queremos un rey. Y Samuel les va a poner el rey. Es cuestión de seguir leyendo los siguientes capítulos del primer libro de Samuel. El primer rey es Saúl. Y Saúl resulta un fracaso, un verdadero fracaso. Recordemos que era el hijo de Kish, el benjaminita, a quien encontró por casualidad, bueno, no por casualidad, en Dios no hay casualidades. Lo encontró del campo, en la montaña, cuando estaba buscando las burras de su papá que se habían perdido. Y bueno, y Dios inspira al profeta, el profeta lo unge y Saúl se convierte en rey. Pero Saúl resulta un fracaso de rey. ¿Por qué? Porque se le subió la autoridad a la cabeza.
capítulo 15 del primer libro de Samuel, Dios le dice, le da una orden a Saúl. Y Saúl le dice a Dios con arrogancia, mire, de las nubes para arriba manda usted, de las nubes para abajo mando yo, así que no se meta. Y Dios le dice, ¿cómo no? Destituido. Capítulo 16, elección de David. Bueno, Saúl terminará y seguirá contando la historia de Saúl hasta el final del libro, de este primer libro de Samuel, porque Dios lo destituye, pero le respeta la vida. El siguiente rey es David. ¿Por qué David es el rey paradigmático, modelo, referencial en la historia del pueblo hebreo? ¿Por qué David es tan importante? Porque a pesar de todas las canalladas que hizo, a pesar de sus pecados, él siempre estuvo al servicio del reinado de Dios. Tenemos varios ejemplos en la historia de David, pero quizás el más interesante de citar sea el del pecado con Betsabé. Un rey, perdónenme lo que voy a decir aquí, discúlpenme, según los códigos de comportamiento, los protocolos de comportamiento en las monarquías antiguas, un rey tenía derecho a todas las mujeres del reino y no le podían decir que no. David utiliza esa prebenda, pero Dios le jala la oreja. Eso no se hace. Eso no se hace. Le cuenta, ¿se acuerdan? El profeta Natán viene en nombre de Dios y le cuenta la historia de la ovejita. Un hombre rico tenía muchas ovejas, ¿no? Y al lado de su tierra había un hombre que solo tenía una ovejita. Y aquel hombre rico, que tenía muchas ovejas, decidió mandar a matar la ovejita del vecino para dar un banquete. Y el rey entendió el mensaje de parte de Dios. No tienes derecho sobre nadie. David cae al suelo, llora, pide perdón. Porque es la declaración de que Dios es el rey, no él. La monarquía en Israel se entiende como un servicio al reinado de Dios, no como un reemplazo del reinado de Dios, como lo intentó entender Saúl. ¿Y qué pasa con Salomón? Salomón es hijo del mejor rey de Israel, David. Tuvo el territorio más vasto, un ejército mucho más grande. El país en su época conoció la riqueza, la prosperidad. Y él toma la decisión de construirle un templo al Señor. Se lleva 7 años, 7 para construirlo, y 13 para construir su propio palacio. Y esto es diciente. Los estudios arqueológicos apuntan a que el palacio de Salomón era bien grande, mientras que el templo que estaba en la cumbre de la colina Sión, en realidad era como la capilla de este gran palacio. Eso dice todo. El reino de David y de Salomón podría ser considerado en la historia de Israel el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran los ungidos de Dios. Bueno, los reyes todos eran los ungidos de Dios. Pero aquí viene el problema. Miren el abuso al que se puede llegar con esto del reino de Dios. Y el abuso hace que se cuestione, se ponga en crisis este modelo de reinado de Dios. Valga recordar que lo último que hace Salomón es instaurar trabajos forzados a su propio pueblo, como si sometiera esclavitud a su propio pueblo. Léalo, está en la Biblia. Salomón se convierte en una especie de espejo de lo que era el faraón en Egipto. Y es aquí donde comienza el fracaso. Muere Salomón y el reino se divide en dos.
reino del norte y reino del sur. Y el libro de los reyes al final se pregunta, ¿por qué se partió el reino de Salomón? ¿Por qué si estaba destinado a ser una gran nación, próspera, militarmente fuerte, respetable? ¿Por qué se desmoronó? Y responde la Biblia, porque Salomón se convirtió en hacedor de grandes obras, porque él tuvo el gusto de disfrutar de una monarquía próspera, pero sometió a su pueblo, abusó de poder, sometió a su pueblo como si fueran sus esclavos, incluso hasta para mandarlos a comprar cedros del Líbano. Y demos un salto grande, 400 años después. Estamos en los años 500, tiempos del profeta Ezequiel, tiempos de la deportación de Israel. En el capítulo 34 de la profecía de Ezequiel, encontramos una nueva reflexión bíblica sobre lo que es el reinado de Dios. Ezequiel reflexiona, la monarquía se vino al suelo tanto en el norte como en el sur por los malos gobernantes. Por eso fueron llevados al exilio. ¿Cuál era el fruto de una monarquía corrupta? La caída del reino. ¿De quién es la responsabilidad? Pues es el resultado de un gobierno degenerado, que dejó de lado a Dios. Dejó de lado a Dios. Esto es típico en la Biblia. Los profetas denuncian, acusan a sus gobernantes, a sus reyes, con todo el respeto que se debía merecer la autoridad, pero los acusan, porque no gobernaban bien, porque dividían al pueblo, porque estaban más preocupados por acumular posesiones, casa tras casa, dejando al pueblo con poco o casi sin nada. Casa por aquí, casa por allá, en el mar, en la montaña, pero sin pagarle bien a los empleados que las construían. Es una injusticia social. Y a Dios no le gusta esto. El pastor y rey del pueblo, que era el rey, lo había hecho mal. En vez de ocuparse, de custodiar a la comunidad, a su pueblo, resultaba un ladrón. En vez de apacentar al pueblo, va a decir el profeta Ezequiel en el capítulo 34, en vez de apacentar al pueblo, ¿qué han hecho? Han tomado la lana de las ovejas para confeccionar vestidos lujosos. Se han bebido la mejor leche de sus ovejas. Se han saciado de ellas en banquetes fastuosos. Esto es parasitismo de parte de los reyes. Vale la pena que miremos el texto. Ezequiel capítulo 34, versículos 2 al 6. Hijo de hombre, profetiza. Profetiza contra los pastores de Israel. Pastores son los reyes, ¿eh? Contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Esto dice el Señor Dios. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No son los rebaños los que deben apacentar los pastores? Se alimentan de su leche, se cubren con su lana y matan las reses más cebadas, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido a las débiles, ni han sanado a las enfermas. No han vendado a la herida. Atención con el tema de la salud, ¿eh? No han robustecido a las débiles, ni han sanado a las enfermas. No han vendado la herida. Bonito esto. Las ovejas heridas, adoloridas, no las han vendado. No les han dado curación, ni han recogido tampoco a la oveja descarriada. No han buscado a la que se había perdido. Al contrario, las han guiado con crueldad y con violencia.
Por falta de pastor, fueron dispersadas mis ovejas. Ahí está la división, el derrumbe de la monarquía. Y se han convertido en alimento de todas las bestias del campo. Han sido dispersadas. Y termina el versículo 6 del capítulo 34. Iban errantes mis ovejas por los montes, por toda colina elevada. Mis rebaños estaban dispersos por toda la superficie de la tierra y no había quien los buscara, ni quien cuidara de ellos. Bueno, cerro comillas de este maravilloso pasaje del capítulo 34 de la profecía de Ezequiel. Vemos un retrato terrible de la monarquía de Israel. Y es verdad que la gente no necesita siempre de gobiernos para vivir, puede caminar sola. ¿Quiénes son los que necesitan de gobierno, de un buen gobierno? Pues los más débiles. Y había 5 categorías de personas débiles en el Estatuto de Israel. 1, los más pobres, los que no tenían para comer. 2, las viudas, que estaban expuestas al abuso judicial porque les quitaban lo que poco que dejaban sus maridos. 3, los huérfanos, que no tenían papá ni mamá que los cuide, que se ocuparan de ellos. 4, los extranjeros. Interesante, los extranjeros. Acoger a un extranjero para Israel era muy importante. Los extranjeros que no conocían la Torá, que no tenían la identidad de Israel, eran también los pobres que necesitaban acogida y ayuda. Y por último, 5ª categoría, en este estatuto de los pobres de Israel, los levitas. Los levitas, los sacerdotes levitas, porque ellos no habían recibido herencia. Ellos vivían de Dios, por lo tanto había que cuidarlos, sostenerlos. Y es aquí donde viene entonces el gran grito de Dios. Volveré a gobernar personalmente a mi pueblo. De aquí viene todo. Todo el grito de Jesús en los evangelios, la súplica, venga a nosotros tu reino, viene del capítulo 34 de Ezequiel. Claro, tenemos texto de Daniel sobre el reinado, tenemos los salmos que hablan del reinado de Dios, tenemos todo este trasfondo monárquico que he mencionado, pero todo viene de aquí, una palabra de Dios, una promesa de Dios. Yo mismo voy a dirigir a mi pueblo. Yo mismo voy a gobernar a mi pueblo. Yo mismo me voy a ocupar de mi pueblo necesitado. Y esto es bello, hermoso. El reino de Dios es una respuesta de Dios, valga la redundancia, a esta necesidad concreta de su pueblo que clama vida. Los países no son de quienes los gobiernan, ni aunque fueran santos gobernantes. Los países son de aquellos que los habitan y que necesitan de cuidado. Los niños que están creciendo, los jóvenes y las jóvenes expuestos muchas veces, los trabajadores que necesitan apoyo, las víctimas que reclaman justicia. Ellos, todos ellos, le pertenecen a Dios. La dignidad humana la da un Dios que entra en juego, que interviene cuando la dignidad de cualquier criatura es violada, cuando la vida es negada. En el capítulo 11 de la profecía de Isaías, que vamos por cierto a leer en este Adviento, se pinta a un rey ideal. Es este el rey del que se espera el reinado de Dios. Es un hijo de David, es un retoño del tronco de Jesé. ¿Y qué hará de particular? Actuará según la voluntad de Dios, con la sensibilidad de Dios. Y si miramos ese capítulo 11, vemos que todo desciende hacia 2 cosas, la justicia y la reconciliación. Reconciliar la sociedad. Reconciliar, miren que son 2 palabras, reconciliar.
O sea, volver a cohesionar, a pegar la fraternidad que había sido hecha a pedazos. La fraternidad rota desde Caín y Abel. Y el rey es el custodio de esta fraternidad. La fraternidad es un bien para todos. Por eso la profecía dice, ella va a decir, y entonces pasará la osa con la vaca y un niño meterá la mano. Bueno, el león con el cabrito, los viejos enemigos, nadie va a devorar a nadie. Y un niño meterá la mano en el hueco de la culebra del áspid y no será envenenado, no será mordido. La fraternidad es un bien para todos y para gobernar se requiere de sabiduría. Y esa sabiduría tiene que ver con el dar apoyo a los excluidos, en el ir a lo marginal, a esa parte que no ha sido incluida, la parte que falta, no la promoción de lo que ya hay. La gran obra de este Mesías será la paz, el shalom, la justicia y el derecho. Ese derecho sin el cual no hay paz. Un derecho al que todos puedan acudir y sentirse atendidos. Hay una tensión en la Biblia, una fuerte tensión en la Biblia que Jesús de alguna manera debe aplacar. Y por eso cuando llega la plenitud de los tiempos, Jesús cumple esta promesa de Dios. Jesús cumple esta promesa de Dios. El pueblo siempre anheló que venga ese reinado. No el reinado que hemos visto que no funciona. Que venga este reino de Dios. Y Jesús comienza su misión proclamando precisamente eso. En Marcos 1:15 leemos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el reino de Dios está aquí, está cerca. Y Jesús iba de pueblito en pueblito, de aldea en aldea, de persona en persona, diciéndole, mira, el reino de Dios está a tu alcance. ¿Cómo sonaba a los oídos de la gente que lo seguía, que lo escuchaba? Esta expresión, el reino de Dios ya llegó. Claro, como ya lo he dicho, desde el principio lo estoy diciendo, reino de Dios tenía un matiz para la gente, la cabeza un matiz político. Pero Jesús va a ir más allá, mucho más allá. Jesús no es un político. Jesús no es un militar. Jesús entra en Jerusalén siendo reconocido como un rey. Recuerden, la entrada triunfal. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Algo que desconcierta a sus seguidores. Lo matan. Se esperaba a alguien que le diera una identidad política a Israel. Se esperaba el retoño de Jesé, un hijo de David con fuerza política, capaz de reconstruir la monarquía como en sus mejores tiempos de David y de Salomón. Jesús nunca dice que no sea el hijo de David, todo lo contrario. Él acepta que lo llamen hijo de David, se identifica, pero deja claro que su reino es al revés, despojándose de la corona y lavando los pies. Jesús se va a distinguir por una ternura combativa. En el Magnificat encontramos un programa de este reinado de Dios en la persona de Cristo. El Magnificat que está en boca de María es un canto de alabanza, porque, dice María, porque Dios ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava, de su sierva, de su dulé. David era siervo del Señor. Y cuando María dice que es la sierva, no está diciendo la esclava en el sentido de humillada, de maltratada, todo lo contrario, dice exaltó, ¿no? Se levantó. Si el siervo era David, como también lo fue Moisés, María la sierva es la reina, la que está en comunión con el rey. Eso es lo que Dios hace.
elevar, devolver la dignidad, la grandeza y la belleza de cada persona. Y esto lo canta María. La intervención de Dios es maravillosa, porque es un acto, llamémoslo así, subversivo. Subvierte en el sentido en que revierte o cambia, le da un vuelco a todas las cosas. Derriba del trono a los potentados de sus tronos. A los humildes sació de bienes, a los ricos los despidió vacíos. Suena un poco fuerte, bélico, pero no lo es otra cosa. Es la ternura combativa de Dios. Y el Magnificat es la escuela de Jesús. En esta primera escuela del canto de María, Jesús va a hablar de este mismo Evangelio de Lucas del reino, luego en el Sermón de la Llanura. Bienaventurados, dice Jesús en Lucas 6:20, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Es la primera bienaventuranza. A diferencia del Evangelio de Mateo, de la versión de Mateo, en Mateo 5:3, en Lucas no se dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque recibirán, heredarán el reino de los cielos. Jesús no dice aquí así. Dice, bienaventurados los pobres ahora, porque ya están reinando, porque ya lo tienen. Y todos los que escuchan esta revolución de la ternura, aquellos que en esta sociedad no tienen un nombre, un documento, un derecho, eso es el Magnificat. La experiencia del restablecimiento de la justicia, que es inclusión para aquel que es considerado un residuo en la sociedad. La nuestra es una sociedad que continuamente crea descartes inútiles, no solamente los plásticos, las personas, las volvemos así. Reino de Dios, inclusión de los pobres, rescate que se convierte en una alabanza en boca de María en el Magnificat y en bienaventuranza en la boca de Jesús. Y este reino de Dios tiene una dimensión, atención, escatológica. Escatológica quiere decir ya, pero todavía no. Ya ha venido, es lo que nos narran los evangelios. Ya ha venido en la persona de Cristo, pero está viniendo. Y por eso suplicamos que venga del todo. Es una súplica que brota del dolor de una herida, de una carencia de humanidad, de relaciones rotas, de paz pisoteada, de vida anulada. Sintiéndola, los que sufren elevan una oración. Esta es una oración gritada, venga a nosotros tu reino. Le doy un detalle. En Lucas 17:21, Jesús dice que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Dice el texto griego, idugar hebasileia tuteu entos hymon estin. Lo cito en griego porque la traducción puede ser está en medio de ustedes o está dentro de ustedes. Está en medio o dentro porque es un impacto con el mundo, del corazón al mundo. Y Jesús dice esta palabra después de haber curado a 10 leprosos. Podríamos hoy ponerle otros nombres, leprosos, descartados, enfermos, pecadores, lo que tú quieras. Y estos leprosos llegaron donde Jesús en medio del camino, clamando a él como el hijo de David. Miren, tienen una idea del reino. Clamando a Jesús como el hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Era la súplica de la venida del reino. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó a todos. Si bien solo uno de 10, un samaritano, un marginal, fue el que volvió para darle gracias. Y esto ya es muy fuerte. Lo importante que Jesús va a preguntar, ¿y los otros 9 dónde están? Casualmente los 9 israelitas, los 9 judíos. Lo importante no era la sanación, lo importante era la fe. Por eso Jesús le va a decir, mira, tu fe te ha salvado.
Lo importante era haber descubierto a Cristo, no simplemente recibir sus favores. Y ese es un riesgo de una mala comprensión del reino de Dios. Recibir favores, como aquellos 10 que se sentían con derecho y no volvieron más. Lo importante en el reino es descubrir el rostro de Dios en la persona de Cristo, llegar a la persona de Cristo. El reino de Dios acontece en la persona de Jesús, en la misericordia de Jesús, en las sanaciones de Jesús, en las liberaciones de Jesús, en sus actos de inclusión y en su entrega personal hasta el extremo en una cruz. Y es precisamente en la cruz, en este aparente fracaso, en una muerte aparatosa, donde se va a comprender cómo acontece el reino, donde se despojan las falsas expectativas del reino. Y esto se le aclara a los discípulos de Maús, se los va a aclarar el resucitado en el camino. Ellos van en el camino hacia Maús decepcionados. Esperábamos que iba a liberar al pueblo. Tenían una idea militar. Esperaban un reino de Dios militar y estaban decepcionados. Pero Jesús se los va a explicar. Este reino de Dios ha venido, sí, pero no de la forma que ustedes querían. Ha venido en el camino personificado, en la pasión del Mesías, el camino que conduce a la gloria. Y esto nos obliga a mirar brevemente hacia atrás, hacia la trayectoria del ministerio de Jesús, la manera como él hacía presente el reino. El reino de Dios no es un territorio político, no es un país. Dios reina sobre cada cuerpo, reina sobre la extensión de la humanidad misma, es la humanidad, en la extensión del ser humano, no es territorial. Y hay 5 contenidos fundamentales que se van a convertir en súplica en el venga a nosotros tu reino. Primero, las sanaciones. El reino de Dios se manifestó en sanaciones, en el cuidado integral de la persona. Venga a nosotros tu reino es pedir salud, es pedir restablecimiento, es pedir resiliencia, es pedir salud mental, es pedir restauración de mi salud cuando se pierde. 2, es derrocamiento de las jerarquías. Jesús dice, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Esta es la lógica del reino. Pero entonces, claro, cualquiera puede preguntar, ¿el reino derroca al mundo para rehacer el viejo mundo? ¿Para más de lo mismo? ¿Mantiene la jerarquía incluso si la pone patas para arriba? No, la lógica de Jesús es diferente. Se trata de abolir la jerarquía sobre un principio de igualdad. Ninguna palabra es tan odiada para un poderoso como la palabra igualdad. Venga a nosotros esta fraternidad en la igualdad. Tercero, inclusividad. Jesús reconstruye el tejido social dando su lugar a quien no lo tiene, incluyendo al excluido, a las mujeres, a los niños, a los recaudadores de impuestos, a ricos y a pobres. Jesús trabajó en una comunidad que delimitaba mucho sus fronteras, pero Jesús mueve estas fronteras más allá. La inclusión es la regla de Dios, porque Dios, como papá que es, todos le caben en el corazón, no excluye a nadie. Cuarto, liberación de lo que en el mundo del Nuevo Testamento se les llama espíritus inmundos o impuros. Y atención con esto, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a las cadenas invisibles. La verdadera liberación en el reino es espiritual. La liberación política y social es sacrosanta, sin duda, pero la verdadera liberación es la expulsión de lo que provoca esta corrupción, estas estructuras. Es ahí. El cambio comienza dentro de la persona, liberando ese espíritu inmundo, las cadenas del mal que atan el alma, el espíritu, la mentalidad, la conciencia, que nos dañan por dentro. ¿Y quién libera de estas cadenas? Las revoluciones
por fuera no bastan. Podemos hacer una revolución en un país y seguir igualmente de corruptos que antes, porque se necesita de la palabra de Dios. El reino es la liberación de los espíritus inmundos que alienan las conciencias, que deturpan los caminos, que dañan a la gente por dentro. ¿Cuántas revoluciones hemos visto en la historia de la humanidad que al final terminan en lo mismo de antes, o peor? Revoluciones mentirosas, porque si no cambia el hombre por dentro, no hay vida nueva. Y ese es el reino de Dios, y por eso Jesús empieza de ahí. Y esta es una obra inmensa, espléndida. Pero por último, el último contenido es el perdón. A duras penas nos atrevemos a decirlo, ¿saben? Porque estamos tan lejos de la justicia que pensamos que cuando se habla de perdón, siempre se corre el riesgo de invalidar la justicia. Sin embargo, hay que decirlo, la medida de Dios es el perdón, la compasión. No te doy lo que mereces, te doy más, incluso lo que no te mereces. Eso es perdonar. Dios no lleva contabilidades que se pagan proporcionalmente. Dios es como aquel de la parábola, aquel patrón que da al trabajador en la última hora el mismo salario que al de la primera. El reino de Dios lo reconfigura todo. El reino es como un río que parece que transita sereno. Pienso yo en el río Magdalena, cuando llega a Barranquilla, que se ve como tan tranquilo, pero no. Es capaz de crear inundaciones, tiene fuerza interna y capaz de reconfigurar toda la región por donde pasa. Mis queridos amigos, esto es lo que en este Adviento pedimos. Venga a nosotros tu reino. Podríamos retraducirlo así. Que se extienda tu realeza, Señor. Tu cuidado paterno, tu abrazo para todo ser humano. El reino de Dios, no lo olvidemos, se entiende siempre en un sentido dinámico. No es una entidad, es el ejercicio del reinar. Decir venga tu reino quiere decir que tú puedas reinar, que tu realeza llegue a todos los seres humanos, comenzando por mí mismo. Una realeza que no es jamás de sometimiento para aplastar, que no es la instauración de un poder, es siempre, siempre y fundamentalmente una acción de liberación. Dios reina cuando nos libera de la alienación de los ídolos, cuando nos libera de lo que nos somete, de las esclavitudes. Así es como Dios reina. La única persona que es el reino de Dios, en quien Dios ha reinado al 100% es Jesús. Y por eso le decimos, ven tú y ven tú a ser en nosotros. Dejar a Dios reinar implicará, como lo dice el mismo Jesús, conversión y fe, cambio de mentalidad y un estilo de vida. Termino con esto, mis queridos amigos. Una pregunta fundamental para cerrar esta semana, donde hemos trabajado cada noche tantos temas, diversos aspectos de esta venida del reino. Y entrando ya mañana en el tiempo del Adviento, una pregunta fundamental es esta. Les dejo esta tarea. ¿Quién reina sobre mí? ¿Quién reina sobre mí? Cuando me lo planteo, yo no puedo decir de buenas a primeras que en mí solo reina Dios. Hay otros pequeños reinados en mi vida. El reinado del bienestar, el reinado del dinero, el reinado de la acumulación. Cuando me falta tal cosa, entonces me descontrolo, me desestabilizo. El reinado del éxito, el reinado del poder controlar, el reinado del afirmarme a mí sin importar los demás. Somos esclavos de tantas cosas. Donde reina Dios no hay esclavitud. Nos hacemos libres y entonces podemos crecer. Cuando soy esclavo de algo o de alguien, no puedo decir
que Dios reina en mí. No puede ser que a ratos Dios reine en mí y a ratos no. O que en unos aspectos de mi vida Él reina y en otros no. Para unas cosas soy libre en el Señor, pero para otras soy esclavo de mis pecados, de mis adicciones, de mis apegos, de otros señores que me dirigen y me controlan. Si hay algo que me hace depender, no puedo decir que el Señor reina en mí. Claro que no. Y estamos para iniciar el Adviento. Y si hay una petición para hacer, es precisamente esta. Venga, venga tu reino. Ciertamente, un sentido de esta petición es que tu reino venga al final del tiempo. Le estamos diciendo eso al Señor. Que venga al final de la historia, en la parucía, cuando Cristo venga con su gloria, como lo vimos ayer en la preciosa enseñanza de Miguel Pastorino. En el Adviento recordamos y proclamamos que el Señor vendrá a inaugurar un cielo nuevo y una tierra nueva. Viene a inaugurar el reino definitivo sin contradicciones, donde no habrá lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni luto. Pero también tenemos que decir que Jesús viene cada día de nuestra vida. Está viniendo en este momento. Viene siempre, no solo al final, viene siempre. Y es en este venir siempre que Él nos llama, nos invita a un encuentro con Él, a un abrazo con Él. Él quiere reinar en nosotros, reinar con su amor, despejando de nuestra vida todo aquello que no nos deja ser. Y nosotros somos tan contradictorios que no dejamos que reine sobre nosotros, aun cuando a veces o muchas veces se lo pedimos, venga tu reino, pero hacemos todo para que no reine. Ay de nosotros, ay de mí, ay de ti, si pensamos que la venida del Señor será solo al final y mientras tanto hagamos lo que querramos. No, el Señor viene ya, viene en lo cotidiano. Ahora es el tiempo de la vida, ahora es el tiempo del reinar de Dios, ahora es el tiempo de la vida nueva. Y viene también a través, viene la palabra, viene en los sacramentos, en la Eucaristía de manera especial, donde lo adoramos. Pero viene en el otro, en el pobre, en el necesitado. Y pasamos a su lado y no lo reconocemos. No escuchamos su voz. ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Cuándo te vimos? Desnudo, hambriento, encarcelado. La venida del Señor es un evento permanente, continuo. A través de la petición, venga tu reino, pedimos que el reino de Dios se manifieste y que alcance su cumplimiento. Su señoría en nuestras vidas es una acción de salvación y de liberación de todo lo que nos somete, de todo lo que nos bloquea, de todo lo que nos corta las alas para volar hacia el infinito de Dios. El reino de Dios ya está aquí entre nosotros como una semilla de forma incompleta, pero requiere de nuestra apertura para que pueda ahora expandirse. Hay un lugar para la petición y el deseo. Que el Señor haga nuevas todas las cosas. Eso es venga tu reino. Los invito a terminar con una palabra, con una oración de la tradición eudista. Bueno, en realidad es compuesta por Messier Ollier, pero que Juan Eudes retomó tantas veces. El cristiano como peregrino en su camino hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, cultiva oracionalmente el deseo del reino. Un don que implica siempre nuestra responsabilidad para acogerlo en la vida diaria. Y por eso se compuso esta oración que les comparto y que los invito a hacer conmigo en este Adviento. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Amén. Qué maravilla el haber hecho este recorrido por la Sagrada Escritura para tener una comprensión de lo que es el reino y saber qué es lo que de verdad nosotros suplicamos cuando decimos venga a nosotros tu reino. Gracias, muchas gracias, querido Fidel, por en medio
de este tiempo de tanto trabajo, de tanto agotamiento, de quebrantos de salud, que hayas estado con nosotros acompañándonos. De verdad es un regalo de Dios y es un privilegio enorme para nosotros. Gracias por todo el respaldo que desde la facultad tú has estado haciendo y acompañando y respaldando de verdad, no solamente con el nombre, sino con tu presencia y con tu compañía. Ha sido de verdad un regalo para nosotros. Vamos a terminar esta noche con un momento de oración con uno de los más grandes cantautores que tenemos en este